Rafa. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí. No, hombre, gracias a ustedes. Cuéntanos, ¿cuáles serán los ejes que rijan esta política de comercio en el próximo sexenio? Mira, realmente creo que falta mucho de parte de la Administración Federal para que dé un lineamiento claro de hacia dónde quieren caminar. En grosso modo, han expresado que la política exterior, dentro de lo cual parte de la política exterior es la actividad comercial de un país, debe enfocarse hacia el interior. Ellos han dicho que un país que no tenga dependencia debe ser fuerte a lo interno. Y de ahí no han explicado con mayor profundidad hacia dónde quieren llevar la política comercial de México con el resto del mundo. Reconocen que hay una gran cantidad de tratados de libre comercio, inclusive la Administración Federal entrante apoyó a la saliente para la firma del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, pero me parece que hay un gran trabajo de parte de la Secretaría de Economía en la actualidad para definir cuáles son los ejes. Hay realmente tres vertientes grandes hacia donde se pueden definir. Una, fortalecer los rasgos que tenemos con NAFTA, o ahora el TMEC, o profundizar un poco más la relación con Europa, o bien abrirnos a nuevos horizontes, como pueden ser lo que sería el bloque anteriormente conocido como APEC, ¿no? Pero me parece que falta mucho todavía conocer si quieren privilegiar los tres frentes o bien empezar a tener una línea un poco más fina con alguno de los tres, ¿no? ¿Y cómo consideras que abonaría la permanencia del TMEC durante este sexenio? Sabemos que ya fue firmado por los tres mandatarios, el exmandatario mexicano, sin embargo todavía tiene que aprobarse, ¿no? Mira, yo creo que para México es vital en el sentido que es una continuidad hacia el flujo comercial que habíamos tenido en el sexenio anterior y muchas décadas anteriores. Actualmente 80% de las exportaciones mexicanas se dirigen a Estados Unidos. Entonces, el TMEC nos permite una continuidad para muchos sectores vitales de la economía mexicana, como son el agropecuario, como son el automotriz, como son manufacturas eléctricas, donde el principal cliente es Estados Unidos y con el cual tenemos un intercambio comercial que va desde materias primas, bienes intermedios, bienes finales. Entonces el TMEC aporta una continuidad vital para todas las industrias que tiene una participación brutal en el PIB de la economía nacional. Nos hablas del 80% de exportaciones de México a Estados Unidos. A Estados Unidos, y si lo sumamos con Canadá sería casi un 7, 8, 9% más. Una cifra muy alta, un entonces, porcentaje realmente alto. ¿De qué tamaño es entonces la dependencia de México con Estados Unidos? Muchísima, muchísima en sectores que a veces no imaginamos, porque podemos hablar de automotriz, podemos hablar de agropecuario, pero tenemos muchísimo comercio, por ejemplo, en el sector farmacéutico, de bienes que importamos de parte de Estados Unidos, que son esenciales para la continuidad de diferentes actividades médicas a nivel nacional. Tenemos además intercambios académicos, tenemos además intercambios de otras industrias que a lo mejor no son tan evidentes como pueden ser la aeronáutica, ¿no? Que recientemente en el Bajío ha tenido un despegue impresionante. Entonces, me parece que el TMEC es vital para que fluya este comercio. Ahora la pregunta es, ¿mantener el TMEC como la mayor vía comercial para México o empezar a buscar nuevos mercados, que es algo que no se sustituye ni siquiera en un sexenio? Hablas de nuevos mercados, pero no nos refiramos ni a Europa ni a Asia, tan fácil como América Latina. ¿Qué pasa con América Latina que todavía México no ha logrado abrirse del todo comercialmente hablando? Yo creo que hay dos factores. Una, hemos privilegiado el venderle a un mercado que paga muy bien, que es Norteamérica, y además con Centro y Sudamérica, México es una economía más bien complementaria. ¿En qué sentido? Agropecuario, hay muchos bienes que se producen en México que también América Latina produce en contraciclo. Y abro, por ejemplo, el mango en Perú, del aguacate en Chile. Entonces es un poco difícil que México pueda ser una potencia agrícola exportando a América Latina. Sin embargo, me parece que hay bienes intermedios o inclusive otros sectores, pudiera ser automotriz, donde se puede profundizar más. Ya lo ha tratado de hacer México en la exportación automotriz a Brasil. Sin embargo, Brasil es proteccionista en este sentido y no tenemos un tratado de libre comercio con Brasil, sino más bien cuotas en el que el comercio automotriz se mantiene. Con Argentina sí lo hay, por ejemplo, hay una parte comercial con el que el comercio automotriz es mucho más fuerte, pero son sectores, realmente no es una política de apertura. ¿Qué faltaría hacer, como tú lo preguntas bien, es definir qué sectores no son competitivos y más bien son complementarios y dedicarnos a ello, ¿no? ¿Qué retos enfrenta México para convertirse en una potencia comercial o ya lo somos? Mira, yo creo que es la pregunta clave. Yo no creo que seamos una potencia comercial. Yo creo que somos un país con un gran potencial para el desarrollo de una actividad comercial muy importante. Esa sería la diferencia. ¿Qué habría que fortalecer? Yo creo que hacer más evidente a los diferentes
diferentes países las ventajas potenciales que tiene México en diferentes sectores, como el automotriz, como la oferta agrícola que tiene el país, como la competitividad que hay en sectores, ya lo mencionamos hace unos momentos, aeronáutico, que está empezando a ser muy fuerte en el país, y empezar a traer esa inversión que quiera tanto producir en México y a partir de aquí exportar a otros mercados, como empezar a vincularnos y a triangular diferentes operaciones. Pero algo clave para esto es la competitividad tanto del empresariado, de los procesos de exportación mexicana, de la logística, de la infraestructura, de la cadena de transporte. México debe incrementar su competitividad a través de la eficiencia en su infraestructura logística. Y esta sí es una responsabilidad compartida entre iniciativa privada y gobierno, definitivamente. Bueno, te agradezco mucho, Rafael. Se nos Muchísimas da el gracias, tiempo como muy rápido, siempre. pero gracias a ti por estar. Gracias, Elena.